Buenas tardes, mi nombre es Verónica Simesen de Bielke, soy fiscal penal del Distrito Judicial Centro de la provincia de Salta. Quiero agradecer a la agrupación Trejo por la convocatoria para dar esta charla y a través de ellas a Romina y a Roxana por haber convocado profesionales de otra provincia y a la doctora Gabriela Rodríguez, una colega, por también su convocatoria. En el día de ayer la doctora Rodríguez nos habló de los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género, y continuando con la temática vamos a abordar la figura del femicidio. Cuando hablamos de femicidio hablamos de la muerte violenta de las mujeres por razones de género, a la cual la podemos titular o conceptualizar como femicidio o feminicidio. Cuando encuentren cualquiera de las dos expresiones, ambas son totalmente válidas, así que no se haga ningún problema por ello. Y esta temática del femicidio lamentablemente es un fenómeno que se ha extendido a nivel regional y global, y su prevalencia va en aumento, tomando o cobrando proporciones totalmente alarmantes. Por eso, cuando hablamos de pandemia, no solamente la pandemia está relacionado al COVID-19, sino también a esta muerte violenta de mujeres. Para que se den una idea, en nuestro país, en 96 días del año, ya se han producido 100 muertes de mujeres, dentro de las cuales la violencia estructural contra las mujeres está presente. Estos femicidios siempre importan un homicidio. Ustedes habrán visto ya la figura básica del artículo 79 del Código Penal cuando se refiere al que matare a otro. Entonces, cuando hablamos de homicidio, hablamos de la muerte de una persona de manera ilegítima en manos de otra persona. Por eso que no todo homicidio de mujeres va a ser encuadrado dentro de los femicidios. Y solamente vamos a hablar de femicidios, en primer lugar, cuando se den los tipos penales del artículo 80 en sus 4 incisos, pero también cuando, verificándose la muerte de una mujer y poniéndonos, como dijo la doctora Rodríguez, los anteojos de la perspectiva de género, podamos correr ese velo y vislumbrar la violencia estructural de las mujeres, la discriminación hacia las mujeres, la relación de desigualdad y la relación de poder de los hombres hacia las mujeres. Es allí donde vamos a enmarcar la figura del femicidio. ¿Cuál es la diferencia entre el homicidio y el femicidio? El homicidio siempre implica la muerte de una persona a manos de otra, mientras que el femicidio, además de implicar la muerte de una persona en manos de otra, se diferencian porque el femicidio perpetúa estos patrones que culturalmente nos han sido asignados a las mujeres: la subordinación, la relación de superioridad, es decir, la debilidad de las mujeres, la delicadeza, la femineidad, la sentimentalidad. Todos estos patrones que se nos han estereotipado en las mujeres llevan a esta situación de violencia extrema que culmina en la muerte de las mujeres. El término femicidio fue utilizado por primera vez por Diana Russell ante el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres en el año 1976, y lo definió diciendo que el femicidio es el asesinato misógino de las mujeres, es decir, la muerte de la mujer por el solo hecho de serlo. Pero ella lo utiliza con un sentido específico y político, particularmente porque en esta situación lo que entendió es que debía visibilizarse y reconocerse la discriminación,
la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra las mujeres en su forma más extrema, que es la muerte de las mismas. Luego, en América Latina y a raíz de diversos hechos femicidas ocurridos en México, particularmente en Ciudad Juárez y en Guatemala, fue Marcela Lagarde quien acuña el término feminicidio, entendiéndolo como la muerte violenta de las mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro del ámbito de la familia o fuera de él. Y también Marcela Lagarde acudió al término feminicidio con un fin específico. En primer lugar, visibilizar el incumplimiento de las obligaciones del Estado en orden a que debía dar respuesta para la investigación y la sanción a los responsables de este tipo de hechos de femicidio. Y en segundo lugar, para visibilizar el desinterés en orden al deber de investigar de los estados. Por eso que Lagarde incluso llega a considerar al femicidio o al feminicidio como un crimen de Estado. Dentro del Corpus Juris en materia de género, la doctora Rodríguez nos habló de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la denominada Convención de Belén do Pará. Y esta convención tiene un mecanismo conformado por personas que hacen un seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en esa convención. Es por eso que este mecanismo de seguimiento definió al femicidio diciendo que es o debe ser definido como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la unidad familiar, doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea en la comunidad, por parte de cualquier persona o que la misma sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes y sea por acción u omisión. Es decir, acudimos a un término amplísimo en orden a poder establecer qué es el femicidio. El leading case también se los mencionó ayer la doctora Rodríguez, que es González y otras versus México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como Campo Algodonero, en el cual no solamente se sancionó al Estado mexicano por su inoperancia en orden a la investigación de estos casos, sino también y fundamentalmente, es muy importante leer este fallo, es un fallo largo, pero es muy claro. Los fallos de la Corte Interamericana, ustedes sabrán, son largos, pero tienen conceptos clarísimos que se repiten a lo largo de todos sus fallos. Y lo más trascendental de este fallo es que establece justamente cuando estamos ante situaciones de discriminación hacia las mujeres, que permiten que se lleven adelante estos atroces actos. En este caso de Campo Algodonero, ante la desaparición de mujeres y prácticamente adolescentes que trabajaban en La Maquila, en el estado de Ciudad Juárez, en Campo Algodonero, justamente por eso se llama Campo Algodonero, fueron hallados sus cuerpos con signos de violencia, y lo que hicieron las autoridades fue tratar de atribuirle a las víctimas que esos hechos habían ocurrido por su condición de mujer, o porque ejercían la prostitución, o porque eran mujeres que salían con polleras cortas. Fíjense los estereotipos a los que fueron sometidas esas víctimas, además de la violencia extrema, porque hubo violencia sexual y hubo violencia y torturas físicas. A partir de esos estereotipos es donde la Corte sanciona al Estado mexicano, porque las autoridades no estuvieron a la altura de los acontecimientos. En nuestro país, el delito de femicidio hasta el año 2012 era considerado como el homicidio de una mujer, sin más, y realmente lo que carecía era de la profundidad de lo que realmente escondían estas muertes de mujeres. Cuando hablamos de femicidio, normalmente ya acudimos al último eslabón de una espiral de violencia, cuando sobre todo se trata de femicidios íntimos,
de una espiral de violencia que están basadas en el modelo patriarcal que es el machismo. Por eso esta expresión de femicidio o feminicidio lo que nos permite es visibilizar la expresión más extrema de la violencia hacia la mujer, resultante de una posición de subordinación, marginalidad y riesgo en que se encuentran las mujeres dentro de la sociedad patriarcal. Es así que en el año 2010, y a raíz de una muerte de una mujer, Wanda Tadei, la que fue rociada con alcohol y luego prendida a fuego por su concubino en ese momento, el músico Vázquez, se puso sobre la mesa de nuestros legisladores que este hecho que le había ocurrido a Wanda Tadei no era un hecho aislado, no era un hecho menor de una violencia doméstica que estaba internalizada en la sociedad argentina, sino que trascendía mucho más allá e implicaba justamente esta cadena o espiral de violencia de las mujeres en nuestra sociedad patriarcal. Y es a partir de allí que se presentaron los proyectos de ley para la reforma del artículo 80 del Código Penal a través de 4 incisos que legislan puntualmente cada una de las situaciones en las que podríamos encontrarnos ante un femicidio. Pero antes de pasar a la reforma de la ley 26.791, vamos a hablar de las diversas clases de femicidios. Cuando hablamos de femicidios, vamos a hablar del femicidio típico, o al que todos creemos que es el femicidio típico, que es el femicidio íntimo. El femicidio íntimo es aquel cometido por el esposo o por la pareja sentimental de la víctima, sea actual o sea una pareja anterior. Y en estos casos se engloban todos aquellos homicidios cometidos por un hombre contra una víctima mujer con la cual en el momento del hecho o en un momento previo, puede ser inmediatamente previo o puede haber sido una pareja de años atrás, la víctima tenía alguna relación, ya sea de matrimonio, una relación análoga al matrimonio, un noviazgo, o también el inciso primero nos habla del femicidio familiar, una relación de parentesco, ya sea por una relación de parentesco por consanguinidad. En estos casos, el gran problema es que aproximadamente el 35% de los femicidios ocurren dentro del ámbito, a nivel mundial, dentro del ámbito de los femicidios íntimos, es decir, son cometidos por un compañero de la víctima. Y el gran problema que producen estos femicidios íntimos son los efectos colaterales, sobre todo cuando hay hijos, porque el efecto es múltiple. Por un lado, los hijos se quedan sin su madre, son tildados de los hijos del femicida y también pierden a su padre y deben cargar con esa muerte de su madre en manos de su padre. Estos son los efectos colaterales de los delitos y existen leyes en nuestro país tendientes a proteger estas situaciones de niños y niñas. La llamada ley Brisa, si ustedes la buscan, establece que el Estado tiene obligación a una compensación económica y a permitirles que estos niños crezcan en un ambiente sano, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. El segundo tipo de femicidios es el llamado femicidio sexual. En este caso se puede dar dentro del ámbito vincular o no y pueden ser cometidos por personas conocidas de las víctimas como personas totalmente desconocidas, es decir, una persona de la calle que no conoce a la víctima, pero para llevar adelante su satisfacción sexual
mata a la mujer porque la considera una cosa. Otro tipo de femicidios que no ocurren en nuestro continente, sino que se da en Medio Oriente y Asia Meridional, pero que debemos saber porque esta es una realidad y vuelvo a decir, es una pandemia, son los llamados femicidios en nombres del honor. Estos femicidios en nombres del honor se producen cuando hay una muerte de una mujer o de una niña en manos de un miembro de la familia por razones que están vinculadas a una transgresión sexual, ya sea porque esa mujer o esa niña fue adúltera, tuvo relaciones sexuales o un embarazo extramatrimonial, o bien incluso por haber sido violada. Fíjense la gravedad de esto, ¿no? Una niña o una mujer violada o haber tenido una relación extramatrimonial, se produce un femicidio porque la mujer no tenía derecho a esa situación. Durante el transcurso de cada año aproximadamente hay 5.000 asesinatos en nombres del honor. Y normalmente se producen vejaciones en el cuerpo de la mujer, son apuñalados. Los medios de comisión son realmente tendientes a hacerla sufrir para que se entienda que ese tipo de hechos no deben ser cometidos. Otro de los femicidios son los femicidios relacionados con la dote. Los femicidios relacionados con la dote son prácticas culturales que se encuentran en la India fundamentalmente, y en estos supuestos se produce la muerte de la mujer en manos de la familia por afinidad, es decir, de la familia del marido, por problemas relacionados con la dote. Cada año aproximadamente, entre el año 2012 y el año 2015, hubo 25.000 asesinatos por la dote. ¿Quién es la persona que resulta ser responsable de esa dote incumplida o de esa dote insatisfecha? La mujer. Otro de los tipos de femicidios son los llamados femicidios en el marco de la criminalidad organizada. Estos ocurren en el marco de organizaciones criminales organizadas a gran escala o bien de organizaciones criminales de menor envergadura que están asociadas a o dedicadas a acciones ilícitas como la narcocriminalidad, el narcomenudeo, la trata de personas o tráficos variados, dentro de ellos el tráfico de armas. Estos homicidios de mujeres en el marco de la criminalidad organizada suelen suceder como producto de la venganza entre las bandas, porque existe un escaso valor asignado a la vida de las mujeres, o porque se entiende que hubo una desviación de la mujer en orden a los estereotipos que se espera que debe cumplir en cuanto a su conducta como mujer. Este tipo de femicidios normalmente tienen características particulares. Ocurre normalmente, o puede ocurrir, que con antelación al acto se produzca la captación y el traslado de una mujer extranjera. Puede ocurrir privación de la libertad, puede ocurrir suministro o se puede administrar estupefacientes con el fin, estupefacientes u otras sustancias que tengan como fin anular prácticamente la voluntad de la persona. Puede mediar incomunicación respecto de su entorno y suelen ubicarse dentro de los llamados femicidios sin cuerpo, porque estos cuerpos son descartados por vías que impiden su hallazgo, o en otros supuestos lo que hacen es dejarse mensajes, ya sea en el cuerpo mediante mutilaciones al cuerpo, mediante pinturas en el cuerpo o mediante fotografías en los cuerpos. Y por último, el último tipo de femicidio son los llamados travesticidios o transfemicidios. Sabemos que las personas que pertenecen al colectivo trans construyen su identidad de género de una forma tal que no se condice con los criterios sociales y culturales que son considerados tradicionales como femeninos y masculinos, sino que lo que hacen es impugnar la coherencia normativa entre el sexo genital y el género. Es decir, personas que habiendo nacido
con un género o con un aparato reproductor masculino se consideran en su intimidad y en su voluntad femeninas, y personas que habiendo nacido con un aparato reproductor femenino se consideran en su identidad como masculinos. O también ocurre, y esto está legislado en nuestra sociedad argentina, personas que entienden que no tienen ni uno ni otro género. Estas poblaciones trans normalmente sufren o son sometidas a condiciones de vulnerabilidad, de marginalidad, de violencia sistemática, y sufren exclusiones en orden a la sociedad, a la salud, al trabajo e incluso en su propio seno familiar. Y estos crímenes en contra del colectivo trans normalmente ocurren o están asociados a crímenes de discriminación o de odio, y tienen particularidades en orden a su comisión, porque lo que intentan es vislumbrar que esos hechos son cometidos con el fin de dejar un mensaje claro, que es la eliminación o la erradicación del colectivo trans por razones de discriminación estructural. Voy a tomar un tecito mientras hablo con ustedes. Cuando hablamos de los tipos penales del Código Penal argentino, ustedes ya estudiaron la parte general, están en la parte especial del Código Penal. El Código Penal arranca su parte especial poniendo un orden o dando un orden de prelación en relación al valor que se debe asignar a los bienes jurídicos tutelados por el legislador. Es por eso que el primer bien jurídico tutelado y el más valioso es la vida. Hoy nos damos cuenta, con esta situación de aislamiento preventivo, social y obligatorio y social, que el valor más importante o el bien jurídico más importante que tenemos es la vida y que requiere una protección inmediata. Hoy tenemos una protección inmediata a través de estas medidas de aislamiento, de cuarentena dispuestas por el presidente de la Nación y por los diversos gobernadores, pero también requiere que esa protección sea dispuesta a través de la sanción sobre aquellas personas que cometen atentados contra la vida. Y este es el primer capítulo en la parte especial del Código Penal, delitos contra la vida. La vida tiene un valor supremo, es el primer derecho que tenemos, o el primer derecho que accedemos los seres humanos. Entonces requiere de su necesaria codificación, tipificación y posterior sanción en el caso de que ese bien jurídico sea vulnerado. El artículo 80 nos dice que se impondrá reclusión o prisión perpetua, pudiendo aplicarse incluso lo dispuesto en el artículo 52, es decir, la inhabilitación absoluta, al que matare. Y nos da un montón de incisos en donde describe grupos de personas sobre los cuales se puede cometer ese delito en orden a matar a la persona, modos de llevar adelante esa ejecución del hecho, nos describe diversas circunstancias en las que se producen esos hechos, y el legislador entendió que si en esa descripción cerrada y típica, como entiendo deben ser los tipos penales, más allá de los tipos penales abiertos, la persona incurre con su conducta, debe recibir la pena máxima prevista en nuestra legislación penal de fondo, y que no es otra que la pena de prisión perpetua. Vamos a ver cuáles son las reformas de la Ley 26.791. La primera de ellas fue la del inciso primero. El inciso primero, en su anterior redacción, refería a quien matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge sabiendo que lo son. Es decir, requería una especificidad en orden al sujeto pasivo.
porque, en orden al sujeto pasivo, porque requería que el autor del hecho supiera que estaba matando a su ascendiente, a su descendiente o a su cónyuge. Si no sabía que alguna de estas personas revestían esta condición, entonces no se podía aplicar el tipo penal del inciso primero. Por eso requería un dolo específico. Pero ahora este tipo penal se ha modificado y nos dice el inciso primero que se le va a imponer esta pena de prisión perpetua al que matare a su ascendiente, a su descendiente o cónyuge, pero agrega al excónyuge, a la persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Y es muy importante la introducción de esta reforma. ¿Por qué? Ustedes piensen, si una persona que mataba a su concubino, que no estaba legalmente casado, el cónyuge solamente es legalmente casado, mataba un varón, mataba a su concubina, no había un homicidio agravado. Y entonces no podíamos más que pedir una sanción por un homicidio simple, más allá de cualquier otra circunstancia que podía concurrir en el hecho. Pero muchos de esos hechos en los cuales había relaciones no formales o no dentro del marco del matrimonio legalmente establecido según las disposiciones del anterior Código Civil, eran femicidios y entonces quedaban en la impunidad total. A partir de ahora y con gran acierto, entiendo que los legisladores han incorporado los diversos tipos de relaciones de pareja o relaciones sentimentales que pueden existir entre un hombre o una mujer o una persona que se perciba con su identidad como mujer. Vamos a ver los elementos del tipo. El elemento objetivo requiere que se mate al ascendiente. Dentro de los ascendientes tenemos la madre, y voy a hablar en femenino porque estamos hablando de femicidio, a la madre, a la abuela, a la bisabuela, y en cuanto a los descendientes se refiere a la hija, a la nieta y a la bisnieta. Este tipo penal de la primera parte del inciso primero del artículo 80 es lo que se llama femicidio familiar. Es decir, que se produce dentro del marco de una unidad familiar respecto de estas personas que constituyen el género femenino de esa unidad sexual, de esa unidad familiar. Cuando habla del cónyuge es importante tener en cuenta el artículo 402 del Código Civil y Comercial, porque el Código Civil y Comercial vino a plasmar una realidad que ya existía en nuestro país, que fue la unión de personas o la admisión de la unión de dos personas del mismo sexo. Hoy el matrimonio no solamente importa la unión, como en la anterior redacción del Código Civil, de dos personas de distinto sexo, porque eso se requería, ustedes ya habrán visto, no solamente civil ya con la nueva reforma, sino con la anterior reforma, que las personas sean de distintos sexos, sino que ahora también este artículo 402 nos dice que pueden ser dos personas del mismo sexo. Pero también legisló una nueva figura que son las uniones convivenciales, que es lo que yo le hablaba del concubinato. Y el artículo 509 del Código Civil y Comercial Unificado habla de que a las disposiciones del matrimonio se van a aplicar justamente a la unión, que se basa en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente entre dos personas que conviven y que comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o de distinto sexo. Esa es la unión convivencial, lo que eran los anteriores concubinatos. Cuando hablamos del inciso primero, tenemos que tener en cuenta que habla de una relación sin convivencia. O sea que podemos estar dentro del marco de las uniones convivenciales, pero podemos estar dentro de cualquier otra relación que no requiera formalidad legal alguna. Y particularmente en estos supuestos vamos a poder enmarcar una situación en el contexto de femicidio, por ejemplo, cuando dos personas que mantienen una relación sentimental fuera del matrimonio, es decir, una relación de amantes,
por esta razón de violencia hacia la mujer se produzca su muerte. En este caso, incluye perfectamente el femicidio, o dos personas que aún no teniendo una relación sentimental, tuvieron solamente una relación sexual, y por esa razón el hombre mata a la mujer, por entender que es su pertenencia. Cuando hablamos de los elementos del tipo, hablamos de los sujetos activos. Solo pueden ser sujeto activo del femicidio los varones o las personas que se autoperciban como tal. No nos olvidemos de la ley de identidad de género, de la cual vamos a hablar en un momento. También es importante hablar del sujeto pasivo. En todas las figuras en las cuales se produce un femicidio, se requiere como condición para su procedencia que la víctima sea mujer o una persona que se autoperciba como tal. En el sentido de que se perciba como tal, mujer, no importa su sexo biológico, ¿sí? Y en cuanto al elemento subjetivo, cuando hablamos del artículo 79, seguramente ya habrán tenido esta clase, el elemento subjetivo siempre es doloso. No estamos hablando de delitos culposos, para eso hay otros artículos, el artículo 84 del Código Penal, sino que estamos hablando de los tipos dolosos. Entonces, siempre vamos a hablar de la intención y la voluntad de matar, pero además también hablamos de un dolo específico, porque esta intención y voluntad dirigida a matar a una persona tiene que estar dirigida a matar a una mujer dentro de los elementos del tipo a los que ya hicimos referencia. El segundo inciso que refiere al femicidio es el inciso cuarto. Este inciso cuarto ya existía y nos decía: el que matare por placer, codicia, odio racial o religioso, y se le agregó la frase por razones de género o la orientación sexual o la identidad de género o su expresión. Y acá nos vamos a detener en lo que vengo hablando de esto del autopercibirse de una forma. La ley 26.743 es la llamada ley de identidad de género y nos define a la identidad de género diciendo que, y voy a leer específicamente porque no me quiero confundir, que la identidad de género, o se entiende por identidad de género, a la vivencia interna e individual del género tal como la persona se siente, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar, nos dice la ley, la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Es decir, la identidad de género importa que entender a la persona, cualquiera sea su sexo biológico, tal y como se autopercibe. Y este inciso es muy importante porque vamos a verificar cuando hablamos de transfemicidios o transfemicidios, de travesticidios o de transfemicidios, que este es el típico inciso que se va a aplicar en la calificación legal del hecho. En nuestro país, por primera vez, en el año 2015, y a raíz del transfemicidio de Dayana Zacayán, que era una militante de los derechos de la comunidad LGTBI, la misma fue asesinada y el Tribunal en lo Criminal y Correccional número 4 de la Cava condenó al autor del hecho por homicidio triplemente agravado, por haber sido ejecutado mediando violencia de género,
por odio a la identidad de género y por la alevosía. En este caso particular también había habido otra calificante, pero fíjense de importante que es. Fue el primer caso en nuestro país en donde se condenó a una persona que mató a una persona que se autopercibía como mujer por odio a la identidad de género. Es decir, prácticamente el autor entendió que esta persona, Diana Zacayán, no tenía derecho a autopercibirse como mujer. Es terrible. Nos parece tal vez una cosa que capaz que en la mente de ustedes que son bastante más jóvenes que yo, capaz que no les entre esta situación, pero la realidad es que esto ocurre y ocurría en nuestro país. Cuando hablamos del elemento objetivo, hablamos del odio de género, es decir, matar a una mujer por percibirse, o una persona que tiene una identidad sexual distinta por percibirse con esa condición sexual como mujer, o con esa identidad, como mujer. El odio al género implica el odio a la mujer. Este es el típico también caso, ¿no?, de los femicidios, odio de género. El odio a su orientación sexual, porque tenga una orientación sexual determinada, se la mata. Y la identidad de género o su expresión. Esta ley de identidad de género no solo permite que la persona que se autoperciba con una determinada identidad de género sea reconocida en sus derechos frente a la sociedad y frente a ella misma, sino también algo que es trascendente, que es permitirle cambiar su identidad en el documento de identidad, en sus documentos que debe presentar ante las distintas autoridades. Es un avance importante en nuestro país. En cuanto al sujeto pasivo, el sujeto pasivo es muy particular y requiere una calidad en ese sujeto, porque la protección particular de este artículo o de este inciso está dirigida a los colectivos que son atacados por alguna de las siguientes razones. El género. El género es una construcción social, ya venimos hablando de esta situación, y se ha establecido que el término género se refiere a la identidad, a la función, a los atributos construidos socialmente de la mujer y del varón y al significado social y cultural que se le atribuyen a esas diferencias biológicas. Eso es el género. La mujer es mujer por estas características, el hombre es hombre por estas características. Otro de los elementos que requieren el sujeto pasivo es la orientación, que el sujeto pasivo tenga una intención de matar por la orientación sexual. Y ya dijimos que la orientación sexual de la persona es independiente del sexo biológico y de su identidad de género. La tercera expresión que requiere en la intención del sujeto pasivo es que este mate por la expresión de género. Y la expresión de género es la manifestación externa del género de esa persona. Esta figura, vuelvo a repetir, es muy importante porque está basada en la discriminación estructural producto de este modelo patriarcal que nos impone normas sociales determinadas y que considera como desviante o desviado todo aquello que se aparte. Es decir, la mujer debe cumplir, las mujeres estamos estereotipadas en un rol determinado que debemos cumplir. Debemos ser buenas madres, buenas esposas, amas de casa. Piensen que no hace muchos años, un poco más tal vez de 40 o 50 años, existían cartillas que decían cómo las mujeres debíamos ser buenas esposas. Realmente algo que hoy en día no tiene ningún sostén, ¿no? Pero esto existió y esto es un modelo patriarcal basado en la desigualdad de las mujeres. Si ustedes les interesa indagar, llegamos al punto de que, de acuerdo a los informes del Banco Mundial, las mujeres ganamos un 35% menos de los hombres en los mismos puestos de trabajo y por la misma cantidad de horas de trabajo. Fíjense si no es un modelo estructural que hay que cambiarlo. La igualdad que se requiere es una igualdad en igualdad de condiciones. Si yo hago un trabajo como fiscal, lo lógico es que cobre lo mismo que cobra un compañero fiscal en ese mismo puesto de trabajo. Esa es la igualdad a la que debemos tender
todos los seres humanos, hombres, mujeres o cualquiera sea la identidad de género que hayamos construido. Por último, el sujeto activo es cualquier persona que haya adquirido la identidad de género, y el dolo también es un dolo directo, pero también es un dolo específico. Y en este caso no está dirigido a matar solamente una mujer, sino que está dirigido hacia un grupo determinado de personas que normalmente es un colectivo, y este es el colectivo LGTBI o el colectivo trans. El inciso 11 es el típico supuesto de femicidio. Nos refiere cuando el hecho sea perpetrado por un hombre contra una mujer y mediare violencia de género. Ese es sencillo, la muerte de una mujer en manos de un hombre mediando violencia de género. Normalmente asistimos, como les dije, a una espiral de violencia en el cual pueden existir o no denuncias de la víctima. Puede ser la primera o no situación de agresión hacia la mujer. Lamentablemente, si fuera la primera, ha concluido con su vida. Pero lo cierto es que se vislumbra esta violencia de género. La violencia de género es esa expresión de odio hacia la mujer por su condición de tal cual lo manifestaban Russell y Lagarde. El odio, el asesinato misógino de mujeres, el asesinato de la mujer por el solo hecho de ser mujer. Es decir, que se entiende que la mujer es una cosa, es una propiedad, y que el hombre ejerce el derecho absoluto sobre la misma. Este inciso fue incorporado por la Reforma, y siempre que tenemos un caso de investigación de la muerte de una mujer, debemos darle prioridad a la aplicación de este inciso por sobre el inciso primero. Aun cuando, vamos a ver, y ustedes, si algunos se van a desempeñar el día de mañana como fiscales, querellantes o defensores, que cuando tenemos la figura de femicidio no tenemos un solo inciso. Nunca vamos a calificar, nunca va a ser, o nunca no, perdón, pocas veces va a ser calificado dentro de un solo inciso. Vamos a ver que normalmente son doble, triplemente agravados. Cuando hablamos de violencia de género, debemos referirnos a dos, más allá del corpus juris en materia de género al que refirió la doctora Gabriela Rodríguez, a dos situaciones o a dos legislaciones específicas. Una es la Convención de Belém do Pará, que en su artículo 2 define a la violencia contra la mujer, incluyendo a la violencia física, sexual y psicológica. Pero además, en nuestro país tenemos la ley 26485, que es la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, que en su artículo 4 nos define a la violencia contra la mujer. Y nos dice que la violencia contra la mujer constituye toda conducta, sea por acción u omisión, que de manera directa o indirecta, también, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, como así también su seguridad personal. Y quedan comprendidas dentro del marco de la violencia las perpetradas por el Estado o por sus agentes. Y en el artículo 5 nos habla de cada uno de los tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, sexual, la económica, patrimonial y la violencia hasta simbólica. Es decir, que la violencia de género puede ser definida como la violencia basada en una relación desigual de poder, y no caben dudas que en esta figura encontramos o constituye la manifestación de una desigualdad estructural e histórica que existe entre hombres y mujeres en la sociedad patriarcal. El elemento objetivo de esta figura es el crimen de género hacia la mujer. El sujeto pasivo siempre van a ser los hombres, y el sujeto activo va a ser la mujer o la persona que haya adquirido su identidad de género. Por último, vamos a hablar del inciso 12, que es el llamado femicidio vinculado. Dice el inciso 12: al que matare
con el propósito de causar sufrimiento a la persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación en los términos del inciso primero. Este femicidio vinculado es aquel en el cual el hombre que ha mantenido alguna de las relaciones del inciso primero mata a una persona de un vínculo familiar o afectivo de la mujer con el solo fin de castigarla y destruirla psicológicamente. Ese es el femicidio vinculado. Y el típico caso de femicidio vinculado está dado cuando un papá, y en este caso lo tuvimos hace poco tiempo durante la cuarentena, con el fin de causarle este daño psicológico y devastar a la mujer, mata a sus propios hijos. Este es típico caso de femicidio vinculado, o mata a un hermano, o mata a la madre, al padre, ya no importa el género de la persona que va a matar, sino que el fin que persigue el autor es castigar a la mujer. Por último, el artículo 80 infine agrega que cuando, en el caso del artículo 80, inciso primero, mediar en circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez puede aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años, pero miren la importancia de la reforma, que dice que esto no será aplicable a quien anteriormente hubiese realizado actos de violencia contra la mujer víctima. Esta figura del inciso 12, en el elemento objetivo, lo que requiere es matar para causar, como les dije, el sufrimiento de la mujer con la que se ha mantenido una relación, y habla de la violencia específicamente psicológica. El sujeto activo siempre es el hombre y el sujeto pasivo es la mujer, indirectamente, porque la persona a la que se mate puede ser mujer o varón, es indiferente a quien se mate. Cuando hablamos de las circunstancias extraordinarias de atenuación, esto le permite una discreción al juez, entendiendo que cuando han mediado estas circunstancias se puede aplicar la pena tasada de 8 a 25 años. Pero la ley dijo que no se va a poder aplicar en los casos en que la mujer víctima ya se hubiera realizado sobre la mujer víctima actos de violencia. ¿Cuál es la importancia de estas circunstancias extraordinarias de atenuación para que ustedes las entiendan en general? No están definidas en la ley. La ley no nos dice cuáles son las circunstancias extraordinarias de atenuación, pero sí tienen que ver con el reproche penal hacia la culpabilidad del autor. Es decir, cuando nosotros reprochamos la culpabilidad del autor, entendemos que el hecho que llevó adelante no es merecedor de una pena tan grave como la pena máxima establecida en nuestro Código Penal, que es la prisión perpetua. Entonces, cuando han mediado determinadas circunstancias, el juez puede morigerar esa pena teniendo en cuenta la culpabilidad del autor. Y esto ocurre normalmente, ustedes cuando busquen circunstancias extraordinarias de atenuación, en los casos de las madres que luego de haber parido a sus hijos, los matan dentro de ese estado de puerperio. En estos casos, la jurisprudencia normalmente se ha volcado en entender que las mujeres no están en condiciones de entender todos los cambios que vienen sucediendo en su mente y en su psiquis luego de tener un hijo. Son casos en los que hay que estar en el lugar del juez. Me ha tocado participar en un caso de un homicidio de esta naturaleza y la verdad que obviamente como fiscal entendí que correspondía aplicarle prisión perpetua, sin embargo la pena que se le aplicó fue de 12 años de prisión, porque los jueces entendieron que la condición de vulnerabilidad de la mujer, la discriminación estructural, estamos hablando de una mujer de una localidad muy chica acá en nuestra provincia, hacían procedente, además de que lamentablemente el hijo no era parte del núcleo familiar conformado, hacían que esta mujer o justificaban que esta mujer mereciera una menor pena para esconder esa situación.
¿Y por qué es importante la exclusión de las circunstancias extraordinarias de detonación? Porque a través de los diversos casos se ha visto cómo, amparándose en estas circunstancias extraordinarias de atenuación, se han utilizado conceptos como por ejemplo los celos, el crimen pasional, una relación tormentosa, que son utilizados para disimular los femicidios, intentando atenuar la responsabilidad del agresor y trasladando la responsabilidad final hacia la víctima, quien es la que le ha provocado esa locura, esos celos o ese enojo que desencadenó la acción. Es por eso que cuando ha mediado la violencia previa no se permite ampararse en estas circunstancias extraordinarias de atenuación. Y por último, nos queda ver el tema de la tentativa de femicidio. Ustedes ya vieron lo que es la tentativa, lo define el artículo 42 del Código Penal, el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no la consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. En estos casos dice la ley que se le va a aplicar el artículo 44 y el artículo 44 dice que la pena se va a disminuir de 1/3 a la mitad. Pero nosotros tenemos una pena que no está tasada, es decir, no tenemos mínimos ni máximos, sino que es una pena de carácter indivisible. Entonces, el mismo artículo 42 nos da la solución y nos dice que si la pena fuese de reclusión perpetua, se aplican de 15 a 20 años. Y si fuese de prisión perpetua, la tentativa será de 10 a 15. Teniendo en cuenta el sistema del Código Penal, entiendo, esto es una opinión particular, pero esto es por lo menos también lo que se está viendo en los fallos, que se debe aplicar el mínimo mayor, que son 15 años, y el máximo, que son 20 años. Es decir, que en caso de tentativa de femicidio, los parámetros son entre 15 y 20 años. Espero haber evacuado sus dudas, que nos pongamos de una vez los anteojos de la perspectiva de género, desde el punto de vista de entenderla como esta desigualdad estructural que sufrimos las mujeres, y que podamos revertir esta situación para que tengamos cada día una sociedad más igual y más justa. Agradecer nuevamente a la agrupación Trejo, a Romina y a Roxana por su convocatoria, y a la doctora Gabriela Rodríguez, y seguramente nos estaremos viendo en próximas charlas. Muchas gracias y por favor cumplan con las medidas de aislamiento, porque es lo único que nos va a salvar la vida.